experiencial cuando la excelencia se convierte en trampa. Eh, Justamente a mí me da mucha risa porque, digo, lo vamos a ver, ¿no? Como el perfeccionismo es un patrón de conducta y que yo conozco muy bien el perfeccionismo, lo conozco muy bien, lo he vivido muchas veces en mi vida. Em, Ha sido con algo que he tratado de trabajar y de abordar de formas distintas. Justamente apareció haciendo esta presentación y yo, no, pero tiene que venir bien esto y tienen que venir bien explicado esto y me caché, dije, ok, vamos a aplicar lo que hemos aprendido haciendo esto. Obviamente, el abordaje, lo que vamos a ver desde aquí, les voy a explicar obviamente qué es el perfeccionismo, cómo se ve. Y también, sobre todo, cómo terapia, aceptación y compromiso puede abordar este tipo de problemática, ¿no? Que es una problemática que genuinamente aparece en diferentes niveles, en diferentes personas, incluso en diferentes culturas es algo que se ha visto, ¿no? Como estos patrones de comportamiento aparecen incluso en diferentes lugares, no importa de dónde seas. No excluye, no es excluyente, en este caso es muy incluyente, podría decir yo. Y de hecho puede aparecer incluso en otras problemáticas, vamos a decirle esto que se llama como comorbilidad, ¿no? Aparece en conjunto de otras circunstancias. Entonces vamos a empezar a hablar un poco respecto a esto, ¿no? Em, para eso tenemos que entender que, lo voy a poner así, una pequeña metáfora. Vamos a imaginar que cuando nosotros nacemos, nacemos con unos lentes. Estos lentes los hemos tenido pues desde que estamos niños, desde bebés, y son tan cómodos que ni siquiera los notamos que los traemos puestos. Estamos tan acostumbrados a ellos que ya no es algo que nos moleste. Pero con la vida, estos lentes se empiezan a llenar de cosas y en una persona perfeccionista se empiezan a llenar de estas pequeñas basuritas y estas pequeñas cosas que ya no nos permiten ver bien, como por ejemplo, todo tiene que salir bien, no puedo fracasar, qué miedo de equivocarme, no valgo si no saco un 10. Todas estas cosas que empiezan a aprender, que empiezan a tapar estos lentes, pero como estamos tan acostumbrados a ellos, que ni siquiera nos damos cuenta que nos tapan. Y una persona que entra a consulta viene con estos lentes, pero tapadísimo. Viene con los lentes, ahora sí, con los lentes sucios de todos estos aprendizajes, de todas estas ideas, de todas estas experiencias que han tenido desde que están niños, ¿no? Porque el perfeccionismo normalmente se empieza a construir desde que están chicos. Puede cambiar dependiendo de la historia de vida de la persona, claramente. Sin embargo, normalmente lo que yo me he dado cuenta y de lo que hemos percibido es que normalmente este viene pues desde nuestras infancias, cosas que vamos percibiendo y aprendiendo, ¿no? Y esto es bien importante porque de verdad hay personas que de verdad no se dan cuenta que esto está sucediendo y les es tan funcional a corto plazo muchas veces que lo siguen utilizando y les da mucho miedo. O sea, hay personas que les da mucho miedo quitarse los lentes porque es Fer, y me lo han dicho en consulta, ¿qué voy a hacer sin ellos? O sea, tú me estás diciendo que me quite estos lentes, pero estos lentes me han ayudado mucho en la vida, ¿no? Y los entiendo completamente. Y yo siempre les digo, tienes razón, comprendo que te den miedo quitarte los lentes, pero no es que te los vaya a quitar para siempre, es que aprendas a identificar cuándo puedes usarlos y cuándo no, cuándo no es necesario esto, cuándo puedes hacer otra cosa distinta. Eh, y es importante validar ese miedo hacia el consultante, que entiendan que es normal querer hacer las cosas distintas porque están tan acostumbrados a hacer lo mismo y que incluso a veces a largo plazo les ha funcionado en diferentes áreas, que cuando tú les propones hacer algo distinto, se activan y dicen, no, ¿cómo me vas a quitar eso que me ha ayudado tanto? ¿No? Entonces, eh, no es que estén siendo exagerados, no es que estén mal, simplemente hace mucho sentido que ellos se sientan y reaccionen de esta forma ante la posibilidad de hacer algo distinto. Y eso es lo que va a surgir muchas veces en consulta y es lo que vamos a ir abordando nosotros, vamos a acompañarlos a ellos a que noten que existen diferentes formas de lograr ver la vida sin necesariamente estos lentes sucios, que incluso podemos comprar nosotros lentes, ¿no? Y eso es lo bonito de todo esto, pero es toda una aventura. Entonces, el perfeccionismo
no es el amor a la excelencia, es el miedo al error disfrazado de un buen empleado. Básicamente el perfeccionismo tiene esta idea romántica de que todo va a salir increíblemente bien y de que todo tiene que salir increíblemente bien. Y de repente, vamos a verlo más adelante, ¿no? Existen dos tipos de perfeccionistas y uno es más funcional que el otro. La cuestión del perfeccionismo es cuando empieza a ser una forma de evitar la equivocación. Y ahí es cuando vamos a tener un problema. Porque la vida nos demuestra muchas veces que la equivocación es normal, no es anormal. Pero el perfeccionismo más disfuncional nos va a decir que el error es anormal y que tienes que hacer todo lo posible por quitarlo. Y entonces empiezan ahora sí una serie de conductas mucho más rígidas que nos quitan completamente la libertad de lo que queremos ser y lo que queremos hacer, de las dos partes, ¿no? Entonces el perfeccionismo a veces mm, se va a ver de muchas formas, pero no es que sea necesariamente el amor, es que amo ser excelente, ¿no? A ver, podría ser, pero más nos vamos a dirigir a un perfeccionismo más clínico cuando este está constantemente huyendo de que me critiquen, de cometer un error, de hacer las cosas mal. Ese es el perfeccionismo que nos va a interesar aquí. Por lo tanto, ¿qué parte de tu vitalidad has sacrificado hoy en el altar de la perfección? Estoy segurísima que muchos de ustedes se van a identificar con las cosas que voy a hablar el día de hoy, con estas conductas. ¿Por qué? Porque en el mundo hay muchas personas que han basado su forma de ser en el perfeccionismo. Entonces probablemente les tire piedras. Y si sí les cae, pues vamos a trabajar con ello. Miren, yo durante esta presentación me estuve tirando piedras yo sola también. Yo veía y decía, ay, sí soy. Lo entiendo, lo he vivido, lo he experimentado. Hoy me he alejado y me he acercado a otro tipo de perfeccionismo que me hace muchísimo más sentido. Em, pero muchas veces sacrificamos, realmente y genuinamente, a veces sacrificamos nuestra vida por generar que todo sea increíblemente bien, ¿no? Entonces, definitivamente aquí quiero que ustedes mismos también se hagan esa pregunta: ¿qué he sacrificado en mi vida por querer cosas significativas e importantes, por querer que las cosas siempre salgan bien o que siempre salgan perfectas? ¿Qué cosas de mí he perdido en el camino? ¿Qué cosas he sacrificado o he dejado de lado por esta misma situación? Entonces vamos a hablar un poco de este mismo perfeccionismo y cómo es que los autores lo perciben o lo ven. Bueno, eh, según estos autores, pasamos tanto tiempo puliendo la jaula que se nos olvida que la puerta está abierta. Así que hoy vamos a aprender a abrir esas puertas, aunque nos tiemblen las manos, ¿no? El perfeccionismo muchas veces se siente así. Es una jaula con salida, realmente. O sea, no es una jaula en donde no tienes candado. Muchos de los problemas a veces psicológicos son una jaula con salida, solamente que a veces no la alcanzamos a ver o a veces estamos tan metidos en la jaula y nos hace tanto sentido estar aquí que por eso nos salimos. Y en estos problemas de conducta también vamos a encontrar eso, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que podemos estar aquí y qué nos mantiene aquí, ¿no? Porque no es falta de voluntad, no es que estés enfermo mentalmente, no es que tengas una situación psíquica que hace que... No tiene nada que ver con eso. Es simplemente un problema conductual que se ha mantenido por diferentes consecuencias que a corto plazo han funcionado, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a ver. Ahora, ¿qué es el perfeccionismo? Típicamente, podríamos decir que el perfeccionismo se va a entender como la imposición de estándares irrazonablemente altos, que es una de las características que tiene el perfeccionismo, es ponerme un estándar altísimo cada vez más. Este es movible y muy subjetivo y eso también lo vuelve un poco complicado porque como es movible, muy subjetivo y muy alto, de repente van a llegar muchos momentos de frustración y muchos momentos de estrés porque cada vez me cargo más, ¿no? Donde la autovalía depende casi exclusivamente de alcanzar esos niveles de desempeño, ¿no? Esto es lo que
típicamente se podría entender como el perfeccionismo, ¿no? La valía de la persona o el valor de la persona va a depender de las cosas que logra. Si no logra cosas, pues es un inútil, bueno, para nada. Si logra cosas, es una persona buena, vamos a decirlo así, ¿no? Y va a depender, ¿eh? Porque hay personas que aún así logran cosas y aún así creen que no han hecho nada en la vida y que son unos inútiles. Entonces, eso también, por eso les digo que como es muy subjetivo y no tenemos como algo bien establecido de qué es lo que realmente quiero, eso nos juega muchas veces en contra y eso también es algo que tenemos que ir trabajando poco a poco, ¿no? Pero un poco como desde estas perspectivas conductuales y contextuales, hablamos que el perfeccionismo no es tanto el estándar alto, sino la inflexibilidad psicológica. No es tanto lo que haces, sino para qué. Aquí nos va a interesar más que ahorita vamos a hablar de morfologías y función. No nos interesa tanto la morfología, nos interesa la función que tiene esa conducta, ¿no? ¿Para qué la persona está estudiando tanto? ¿Por qué la persona dura hasta las 4 de la mañana revisando su presentación que tiene que hacer el día siguiente? ¿Por qué una persona se va 5 horas a la biblioteca a estudiar? ¿Por qué la persona ha decidido quedarse en casa haciendo ciertos trabajos en vez de salir con amigos? ¿Qué está pasando? ¿Para qué está tomando estas elecciones o estas acciones esta persona y qué impacto está teniendo ella en ella, no solamente a corto plazo, sino también a largo? Porque ambos momentos en el tiempo nos va a interesar. Y por lo tanto decimos, cualquier acción puede ser perfeccionista si con ella pretendemos demostrar lo competente que somos en cualquier sentido, evitando cometer errores, atendiéndonos a una regla de cómo lograr la excelencia o intentando cumplir unas expectativas ilusorias, ¿no? Entonces, todas las conductas que normalmente van dirigidas a demostrar que sí podemos o a eliminar todo aquello que no queremos, como equivocarnos en este caso, o lograr incluso lograr llegar a ciertas expectativas que a veces son enormes, todo eso se va a catalogar como un tipo de conducta perfeccionista que puede entrar como en esta circunstancia o en esta categoría, vamos a decirlo así, ¿no? Em, Justamente por ahí con estos estándares a veces tan altos que va a tener una persona perfeccionista, yo les digo que es como hace poquito le explicaba a una consultante, le digo, es que es como, te lo voy a poner así, es como si estuvieras construyendo un edificio, ¿no? Y entonces dices, ok, voy a construir este edificio que va a medir tantos metros. Y lo construyes y sí, como que te cuesta trabajo y eso y todo muy bien, excelente. Y ya que lo construyes dices, ok, ya, pero ahora quiero otro más alto. Y entonces otra vez empiezas a construirlo, lo logras y dices, bueno, pero ahora quiero otro más alto. Y entonces así vas, pero el problema es que mientras más crecen los edificios, más te cansas, más energía gastas, no te es suficiente. ¿Hasta qué punto vas a llegar? Y cada vez te va a ser más difícil llegar, porque cada vez estás construyendo más alto, más alto, más alto, más alto, más alto. ¿Qué pasa cuando llegues a un edificio como el Burj Khalifa, que es el más grande de todo el mundo? Y digas, bueno, pero uno más alto, vas a decir, no, ya no quiero construir más, todo lo que tengo que hacer. ¿Y sabes qué va a pasar? A veces vas a caer en la procrastinación. ¿Por qué? Porque ya es demasiado los recursos que estás utilizando para construir cada vez más cosas y expectativas más altas y más altas y más altas y más altas. ¿Y sabes qué? Te estás perdiendo de la vida. Estás perdiendo de la vida, estás dejando de vivir por tratar de construir todo esto. ¿Para qué quieres tantos edificios? ¿Para demostrar que eres el mejor? ¿Y eso es lo que te hace sentido en la vida realmente? ¿O es algo que has aprendido o que te han dicho que tienes que ser? ¿No? Y entonces ahí empiezas ya a romper, ¿no? O sea, con estas ideas, con estas reglas verbales de cómo se tiene que ser, ¿no? Y eso es algo que vamos a ir trabajando con ellos porque de verdad no lo notan y es genuino, no es tan genuino porque sí y no al mismo tiempo, de que sí lo quieren hacer, pero porque hay una regla que dice que tienen que hacerlo y no porque ellos ya han discernido que eso es lo que les trae sentido a la vida. Y eso es algo que tenemos que hablar con ellos y construir con ellos. Y para eso, justamente,
para los que conocen o no conocen este tipo de perspectivas conductuales contextuales, tenemos que hablar de lo que es morfología versus función. Porque, como dice aquí, no todo lo que brilla necesariamente es saludable o es salud. Por una parte, vamos a tener lo que es la morfología, que es lo que se ve, es la forma de la conducta, la forma en la que la persona expresa ese perfeccionismo, vamos a decirlo así. Es la apariencia externa de esta conducta que va a ser una descripción de básicamente lo que el cliente o el consultante hace. Por ejemplo, un estudiante que revisa su tesis 10 veces antes de enviarla. Eso es pura morfología, solo estoy describiendo lo que la persona hace, ¿no? Igual como decía, ¿no? Que una persona se quede en su casa para terminar de hacer la tarea en vez de salir con sus amigos. Yo solo estoy describiendo la conducta. Las descripciones, las morfologías, claro que son súper relevantes porque tenemos que entender cuáles son las conductas que, en este caso, nos están afectando. Pero no solamente nos vamos a quedar ahí. O sea, no me funciona el yo solamente decir, ah, pues revisa 10 veces su tesis, porque en sí mismo no me dice nada de por qué lo está haciendo y a mí lo que me interesa es para qué está haciendo eso. Y por el otro lado, lo que más nos importa como terapeutas conductuales contextuales es la función, el para qué, el propósito de por qué la persona está haciendo esto en este contexto y en esta situación, ¿no? Básicamente, la función es el objetivo que cumple esa conducta en un contexto determinado. Por ejemplo, un estudiante revisa su tesis 10 veces antes de enviarla para no cometer ningún error. Ahí está. ¿Cuál es la función de revisar mi tesis 10 veces antes de enviarla? Prevenir que yo me equivoque y pasar un mal momento. Y entonces ahí, como les pongo aquí, está bajo un reforzamiento negativo. ¿Por qué? Porque está eliminando algo que para mí puede ser aversivo, puede ser desagradable, algo que no deseo. ¿Qué es lo que no deseo? Equivocarme. Entonces mi conducta está en función de no equivocarme. Y por eso hago eso, ¿no? Y yo puedo ver a este estudiante, a lo mejor no solamente revisando su tesis 10 veces, también antes de mandar un trabajo la revisa 5, antes de enviar un correo la revisa y la relee 3 veces, antes de mandar un mensaje vuelve a leer para ver si todo lo que escribió tiene una buena ortografía y una buena reducción y todo con la misma función, no equivocarme. Entonces, cuando vamos a hablar de perfeccionismo en este caso, vamos a entender la función de la conducta, para qué le está funcionando a esta persona hacer todas estas acciones. Primero las vamos a describir, vamos a tener sus morfologías y después vamos a entender las funciones. ¿Por qué? Porque, digo, tal vez si están aprendiendo en esto, hay veces donde las personas llegan con muchas problemáticas, ¿no? Pero es que soy desorganizada, es que procrastino, es que reviso mucho y es que no sé qué, y entonces me dan muchas descripciones de conductas, pero todas las conductas tienen la misma función. Entonces yo no tengo que hacer una intervención para cada conducta problemática. Yo solo tengo que hacer una intervención que abarca todas esas conductas. Y punto, ¿no? Es mucho más sencillo y más directo para abordar una problemática. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? Por ejemplo, tenemos este caso de dos estudiantes, ¿no? Vamos a imaginar a dos estudiantes que están sentados en una biblioteca, ambos revisando su trabajo por quinta vez. Vamos a tener la misma morfología, ¿no? Vamos a tener al estudiante A. El estudiante A que está en función de la excelencia, que en este caso la excelencia puede ser un valor para esta persona. Pero ¿qué tenemos aquí? La persona o este estudiante revisa este trabajo porque le apasiona el tema, porque quiere que su mensaje sea claro, porque disfruta el proceso de pulir su obra. Aquí, su conducta puede estar bajo un reforzamiento positivo, acercarse a lo que valora, de hecho disfruta el proceso de ver lo que está escribiendo, de ver cómo lo está redactando, de ver que está siendo claro lo que él quiere transmitir. Y es tan así que si en ese momento llega el maestro y le dice, oye, ya, necesito que me entregues tu trabajo, probablemente esta persona puede decir, va, ten, me siento bien con lo que hice, me siento tranquilo, me siento coherente, me siento orgulloso porque me gusta mucho cómo lo hice, ¿no? Pero vamos a tener el otro lado, al estudiante B, este estudiante que está en la misma biblioteca, revisando su trabajo por quinta vez, y que aquí va a estar en función
su conducta va a estar en función de este perfeccionismo y de esta evitación. ¿Por qué? Porque cuando está revisando su trabajo, siente el nudo en el estómago, siente esta sensación de ansias o de un poco de ansiedad en el cuerpo y piensa, si hay un error, el profesor creerá que soy un idiota. Y entonces aquí su conducta está bajo un reforzamiento negativo. ¿Por qué? La conducta de estar revisando varias veces su trabajo está en función de eliminar, de querer quitar esa ansiedad y esa sensación de insuficiencia y este pensamiento que dice que su profesor pensará que va a ser que es un idiota, ¿no? Y aquí la diferencia es que si yo en ese momento le digo a este estudiante, bueno, ya entrégame tu trabajo, puede que entre en pánico. No, 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 todavía no está listo. Necesito tenerlo más. Sí, pero ¿por qué necesitas tenerlo más? En función de que está esa conducta de querer necesitar más tiempo, sí, para seguir revisando esto. Probablemente porque tu pensamiento te está diciendo que no es suficiente y que algo malo va a pasar. Tu cuerpo está reaccionando de acuerdo a ello, está haciendo la sensación tan desagradable porque no quieres equivocarte o porque no quieres que piensen mal de ti, que tu conducta está siendo dirigida por ello. Pero ve cómo te estás poniendo. Ve la reacción como si te estuviera persiguiendo un león. No te está persiguiendo un león. Solamente vas a tener que dar tu trabajo y punto final, ¿no? Pero pues no hay distinción entre ello, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a ver cómo a pesar de que el estudiante A y el estudiante B tienen la misma morfología, sus funciones son distintas. Uno bajo reforzamiento positivo y otro bajo reforzamiento negativo. En este caso ahorita vamos a ver porque en un perfeccionismo un poco disfuncional se pueden ver de las dos, tanto reforzamientos positivos como reforzamientos negativos, por circunstancias más sociales, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces, el perfeccionismo clínico se mantiene no por el deseo de logro, sino por la evitación de las consecuencias temidas de no ser perfecto. En este perfeccionismo que nosotros vamos a atender en consulta, lo que va a mantener el problema es justamente evitar todas esas consecuencias que yo veo que pueden ser desagradables o que pueden atentar contra mí, porque lo más que va a atentar es solo sentirnos mal. No es que nos vaya a pasar nada malo, simplemente puede atentar con mi sensación de mucho malestar. No está mantenido por lo que en este caso vamos a hablar desde ACT, ¿no? Lo que son los valores, lo que es valioso en mi vida, lo que es significativo, lo que le da sentido, ¿no? Ese perfeccionismo es un perfeccionismo un poco más funcional, pero en este caso, cuando llegan con estos problemas, van más dirigidos hacia evitar, hacia evitar, hacia evitar, evitar, huir, escapar de cualquier experiencia que pueda ser desagradable. Y por lo tanto, vamos a tener dos tipos de perfeccionismos. Vamos a tener el perfeccionismo que va a ser funcional y el perfeccionismo que va a ser disfuncional. Esto porque es importante. Tienen que saber, acuérdense que desde estas perspectivas no existen conductas buenas o malas, existen conductas, punto. Conductas que son más funcionales para lo que la persona desea en su vida y conductas que no son funcionales para lo que yo deseo en mi vida, para lo que yo digo que deseo en mi vida, ¿no? Entonces, el perfeccionismo per se no es malo. El perfeccionismo no es malo. El problema es cuando es rígido, ¿no? Porque el perfeccionismo a veces hay personas que les hace mucho sentido y les ayuda mucho. El problema es cuando empieza a generar esta inflexibilidad psicológica, esta rigidez conductual, que ahora sí empieza a generar problemas en el estilo de vida y en la forma en la que se está relacionando con su vida, con las personas, en este caso la persona o el cliente que llega a consulta, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son como las diferencias que podemos encontrar en esto para irlo trabajando, ¿no? Vamos a entender entonces al perfeccionismo funcional como funcional o favorable, que es básicamente cuando las personas pueden trabajar de manera más escrupulosa, ¿no? O sea, más detallistas, que les resulta muy gratificante y que les ayuda a obtener buenos resultados, ¿no? Estas personas, hay personas que de verdad disfrutan, me ha tocado en consulta que me dicen, Fer, es que yo disfruto mucho ser detallista. Me encanta ver mis presentaciones y decir, ay, no, mira, aquí este color, acá esto. Ah, maravilloso.
O sea, mientras no interrumpa el acercarte a lo que quieres, maravilloso, tú puedes ser detallista, ¿no? Este tipo de perfeccionistas normalmente dicen sentirse felices, satisfechos y despiertos. Y pueden ser altamente productivos sin agotarse. Eso es bien importante, el agotamiento. Sin agotarse. Les gusta esta forma de vida y les da bien ser así. Personas que les gusta que las cosas queden bien o queden bonitas o queden de cierta forma, pero que ese no interrumpe en la forma de interactuar con la vida, en la forma en la que se relacionan con otros, sino que pues les hace sentido en la vida ser de esta manera. Y justamente creo que la parte importante que les pongo es sin agotarse, eh, es que no se exigen de más. No, se exigen, les digo, la exigencia a veces es buena. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo a nivel deportivo. O sea, por ejemplo, lo vamos a ver en deportistas de alto rendimiento. Normalmente pueden ser perfeccionistas de manera funcional, porque les funciona y porque los acerca a lo que les trae sentido a la vida. Llegar a ciertos niveles, ganar ciertas competencias, etcétera, etcétera, ¿no? Lo importante justamente, por ejemplo, aquí un deportista que está agotado no va a funcionar, no va a poder lograr las cosas que quieres porque está agotado, ¿no? Y es por eso que vemos que esto es tan importante. Vamos a tener un ejemplo de, por ejemplo, esta chava, ¿cómo se llama? Simone Biles, ¿no? Esta gimnasta súper famosísima que creo que fue en el 2020, creo que sí fue en el 2020 cuando se retira, ¿no? De los Olímpicos por lo que estaba viviendo, ¿no? El nivel de autoexigencia ya es sobreexigencia. Yo ahí hago una diferencia entre la exigencia y la sobreexigencia, porque creo que la sobreexigencia es cuando ya te empieza a llevar a niveles muy alejados de la realidad y también muy alejados de construir una vida valiosa, ¿no? Y a veces bajarnos, digo, genuinamente creo que Simone Biles tomó una decisión en coherencia de valores, pero también desde la valentía, porque lo que hizo no es tan sencillo. Salirse en un olímpico por salud mental, pues, me parece algo bien fuerte, pero me parece algo necesario e importante, ¿no? Entonces, puede existir esto y está bien si le funciona a la persona. Em, Vamos a encontrar del otro lado, del otro extremo, lo que va a ser el perfeccionismo disfuncional. Este se va a caracterizar por la autocrítica, el empeño inflexible en conseguir niveles de calidad irracionales. O sea, aquí es, pero se quieren ir a la luna caminando, ¿no? O sea, no, pues no vas a llegar caminando a la luna. Eh, la angustia cuando no se consiguen y la insatisfacción incluso cuando sí. Eso era lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, hay personas que aunque logran lo que quieren, se sienten súper insatisfechos consigo mismo. Entonces, en la parte más disfuncional vamos a encontrar ya conductas o características mucho más agresivas, incluso consigo mismos, em, la forma en la que se hablan es, pero durísima, ¿no? Me ha tocado escuchar cosas en consulta que digo, "Ay, ¿y así te dices a ti mismo? O sea, hasta yo siento feo y yo no me lo estoy diciendo a mí misma, ¿no? Em, y eso es algo que tenemos que empezar a justamente aterrizar y trabajar con ellos porque más que ayudarles a salir, pues los hunde más, en pocas palabras. Ahora, el perfeccionismo normalmente disfuncional se ha visto que está vinculado a otras afecciones psicológicas como a la depresión, al trastorno obsesivo compulsivo, a trastornos de la conducta alimentaria, a trastornos de ansiedad. Eh, Vamos a verlos. En este caso, estas conductas normalmente también pueden aparecer en conjunto de otras problemáticas psicológicas, ¿vale? Eh, Van como a veces pueden ir de la mano y eso hay que estar como observando igualmente esto para irlas trabajando. Y obviamente, pues que van a crear un diario estrés añadido y un constante mal humor. ¿Por qué? Porque hay una sobreexigencia. Como hay una sobreexigencia de las cosas que tengo que lograr y que tengo que hacer y que tengo que hacer, pues todo el tiempo estoy así, ¿no? De que tengo que lograr y lo tengo que hacer. Y en mi estado de ánimo, claro que va a cambiar por eso, porque muy probablemente tengamos ya vulnerabilidades incluso biológicas. Me ha tocado que no duermen bien, que no comen bien, se saltan comidas, no tienen espacio de descanso y por naturaleza lo necesitas. Empiezan a dejar sus necesidades básicas de un lado para poder cumplir y ahí se vuelve inflexible y te aleja realmente de vivir una vida saludable. Ya no solamente psicológicamente hablando, incluso físicamente. De hecho, digo, cosas que yo he visto
en consultantes con estas características es que hay muchos problemas fisiológicos como migrañas, dolores de estómagos, gastritis, colitis, estreñimiento, tensiones musculares, porque todo tiene que ver el nivel de activación, imagínense. Que la forma en la que se activa el cuerpo constantemente para tener que cumplir, sin darle descanso, pues claro que te va a tronar en algún momento, ¿no? Y como les decía, al parecer estas asociaciones se parecen o se aparecen más bien en diferentes culturas, o sea, no es algo que sea excluyente o de una población en específica. Normalmente este tipo de perfeccionismo frustra precisamente aquello que pretende conseguir, ya sea éxito, felicidad o productividad. O sea, que eso es lo que queremos alcanzar. Muchas veces no lo alcanzan porque están en otra posición donde ni siquiera a veces se pueden mover. Ok, ¿cuáles vamos a encontrar algunas diferencias entre ellas? Primera, la acción versus la evasión. Se diferencian en el motivo o el propósito que guía el comportamiento perfeccionista. En el perfeccionismo funcional, la motivación suele ser lograr una determinada consecuencia, como decimos, un reforzador positivo. Mientras que en la motivación del perfeccionismo disfuncional es evitar o roír una consecuencia indeseada. O sea, aquí en la acción es dirigida porque quiero lograr algo que es importante y significativo para mí en el perfeccionismo funcional, mientras que en el perfeccionismo disfuncional es justamente eliminar o roír consecuencias indeseadas. No quiero que me castiguen, no quiero que me regañen, no me quiero equivocar, no me quiero sentir mal, entonces yo constantemente estoy dirigiendo mis acciones para obtener una consecuencia distinta a esa. Evitar, básicamente, ¿no? Vamos a tener otra diferencia, que es el proceso versus el resultado. El primer enfoque coincide en buena parte con el perfeccionismo funcional. En este caso, cuando se centra en el proceso, se saborea lo que se está haciendo, cobra sentido en sí mismo independientemente de cuál sea el resultado, ¿no? Aquí los perfeccionistas más funcionales o con estas conductas más funcionales, vamos a decirlo así, disfrutan mucho el proceso. Es como, ay, qué padre, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo poner un ejemplo de hace poquito acabo de subir unas publicaciones en redes sociales, chalala, chalala, y no saben lo mucho que disfruté hacerlas. O sea, yo lo veía y decía, ay, me encanta. Y lo volví a leer, y lo volví a revisar, y lo volví a mover, pero en ningún momento me aparecían las ideas de, para que no se den cuenta que no. Todo era porque de verdad me generaba tanta satisfacción estarlo revisando, estarlo viendo, me conectó mucho. O sea, y fue algo que le platicaba a una amiga, le decía, me conectó mucho a la vida, me hizo sentir súper bien. Y es por eso que he continuado haciendo estas publicaciones, porque me ha gustado mucho cómo han quedado. Entonces, en ese caso, ahí mi perfeccionismo estaba más desde este lado del disfrute del proceso, está siendo muy gratificante, que desde el otro lado, ¿no? Por otro lado, en, cuando tenemos este perfeccionismo que solo se enfoca en resultados, es lo único que le importa, hasta el punto en el que unos resultados imperfectos anulan todo el esfuerzo invertido, ¿no? En este caso, por ejemplo, personas que, hablemos de la tesis, ¿no? Ay, no, investigo y leo y muevo y hago y no sé qué, y a lo mejor la tesis no tuvo el resultado que yo quería, y entonces es como, ay, no sirvió para nada. No, pues es que si no lo logré, ¿para qué? Una persona que tiene una competencia, todo el esfuerzo, ¿no? Levantarme temprano, comer bien, dormir bien, hidratarme, ir a los ejercicios, el entrenamiento, mis comidas, y que al final, no sé, no lograr terminar o terminar en segundo lugar o terminar hasta el final. Y entonces, no valió la pena. Si están tan centrados a qué es lo que voy a obtener haciendo esto, que se olvidan completamente de lo que están viviendo para poder hacerlo. Y eso es algo que tenemos que de repente como redirigir, ¿no? Yo trato de redirigirlos mucho a la experiencia, como, ¿cómo es estar haciendo esto? No, no me interesa ahorita que me hables del resultado, háblame de la experiencia, cómo lo viviste, cómo se sintió, qué experiencias tuviste en tu cuerpo, qué experiencias cognitivas tuviste, cómo fue relacionarte con tu medio desde esta manera. ¿Por qué? Porque necesito que empiecen a conectar.
con el vivir la experiencia más allá del resultado. El resultado es padrísimo y si lo hiciste increíble y sacaste un 10, claro, se va a sentir padre una hora y ya, y ya. Pero el proceso te pudo haber durado días y pudiste haber disfrutado y vivido la vida de forma distinta en días a solo estar esperando una hora. Una hora de tu vida donde te sentiste bien y luego ya, ¿qué sigue? ¿No? Porque de repente tienden a también a actuar desde esa perspectiva. Bueno, ¿y ahora qué más? ¿No? O sea, sí ya lo hice, Fer, pero ¿y ahora qué más? ¿No? Personas que me dicen, por ejemplo, de, no, pues ya terminé la universidad y yo les digo, oye, qué padre, ¿no? O sea, terminar la universidad es un logro, no cualquiera tiene acceso, no todo el mundo lo puede hacer, es difícil, es complicado y es como, no, 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 es mi deber. Y eso tiene que ver con aprendizajes a veces familiares y culturales, ¿no? No, es mi deber. Y no, no, no es tan importante. No, claro que sí es importante. Como todo, o sea, tú me dices que te levantaste y no hiciste nada y pasaste la universidad. No, pues no, o sea, hubo esfuerzo, observa ese esfuerzo y aprecia ese esfuerzo porque fuiste tú quien lo hizo, ¿no? Entonces, bueno, estas dos cosas vamos a notar estas diferencias, ¿no? Por otro lado, bueno, igualmente, si establecemos que los resultados sean la medida del éxito, esta escapa de nuestro control. Mientras, si definimos el éxito basándonos en el proceso o cómo abordamos las tareas, lo podemos controlar. Por ejemplo, ¿sobre qué tienes más control? ¿Sobre aprender cosas con curiosidad o sobre sacar un sobresaliente en cada examen? Es igual aquí, ¿no? Los resultados pueden ser alterados por muchísimas cosas. O sea, no tenemos, yo les digo, no tengo idea de si vas a pasar el examen o no. Lo único que sé es que pudiste sentarte todos los días a aprender. Eso sí sé, porque lo estás haciendo. ¿Y cómo es para ti esta experiencia? A veces es cansado, ¿no? Y a veces dices, ay, qué flojera, y aún así lo haces. ¿Y vale la pena? Pero Fer, no pasé, sí. Y es feo y se siente muy gacho no pasar. Sin embargo, también ve todo esto. No es para quitarlo, ojo, porque no vamos a quitar el hecho de que no lograste lo que querías, se siente gacho. Y también te puedes permitir eso, pero el que se sienta gacho no anula todo lo que has hecho detrás. Y eso es importante, ¿no? Entonces, vuelvo, redirigir, a enseñarles otra forma de relacionarse con el mundo, que eso también es relevante, ¿no? Y por último, tenemos la relación informal versus la de compromiso. Normalmente los perfeccionistas funcionales y los disfuncionales se relacionan de formas distintas con sus niveles de exigencia. No se van a relacionar de la misma manera. Normalmente los los más funcionales, los perfeccionistas funcionales, se escucha horrible, o sea, no es que la persona en sí mismo sea funcional, sino que esas conductas le funcionan. Tengo que dejar eso claro porque me han reclamado de que es que ¿por qué dices que somos funcionales? No, la etiqueta no es hacia la persona, es hacia su conducta. ¿Ok? Entonces, los perfeccionistas más funcionales, normalmente con estas expectativas que tienen, no son tan comprometidos. ¿A qué me refiero con comprometidos? A que si no llegan a esa expectativa tan alta, no pasa nada. Eso, por eso es una relación más informal, ¿no? Por eso dice, si eres amable contigo cuando no consigues lo que ambicionas, es probable que estés en este extremo funcional. Le das importancia si aporta algo positivo y se la quita si no aporta nada. No tienes el compromiso de hacer nada más por él. O sea, no lo logré, pues a la próxima me voy a super exigir más para ahora sí lograr. Ya nos estamos yendo del otro lado, ¿no? Porque es, no, ¿cómo que no conseguí el resultado que quería? Ahora voy a hacerlo mucho mejor para así obtenerlo. Y otra vez, volvemos a caer como en este mismo juego, ¿no? Somos más conscientes de nuestras capacidades y nuestras limitaciones sin llegar a ser excesivamente exigentes. O sea, también podemos entender que a veces vamos a fallar, que a veces no la vamos a hacer bien y que a veces las cosas no van a salir como queremos. Sin embargo, se quedan con la satisfacción de, pues aún así, aunque las cosas no salían como quisiera, lo hice. Lo hice, lo intenté, me esforcé y eso también trae un valor importante a mi vida, ¿vale? Pero del otro lado, cuando hay un nivel de inflexibilidad en la calidad de lo que hacemos, pues en este caso nos vamos a exigir más y nos vamos a valorar en relación de si somos capaces de lograr eso que queremos o no. Nuestra valía
depende de si logro sacar un 10 o no, ¿no? Y eso es algo que ya había hablado anteriormente, incluso en redes sociales, que les había dicho, ustedes no son un número. O sea, un número solamente habla de, pues, si hiciste tus tareas o no hiciste tus tareas, si sabías la información o no sabías la información, pero no habla de tu valía como persona. Pero las personas perfeccionistas no consideran eso, tienen sus lentes tan puestos en sí que ellos dicen, no, si yo no saco un 10 soy un tonto. Ahí es donde vamos a ver desde terapia, aceptación y compromiso, lo que son la RFT, ¿no? La teoría de los marcos relacionales. Porque sacar un 10 es igual a soy un inútil. Ahora aquí yo les digo, sacar un 10 y ser un inútil no tiene nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Probablemente alguno de ustedes sí pueda pensar y decir, no, sí, Fer, sí tiene que ver, pero porque ya lo aprendieron. Porque esas dos palabras no tienen nada que ver. Lo vamos aprendiendo a relacionar con el mundo por lo que nos van diciendo y por lo que vamos experimentando, pero en sí mismas no tienen nada que ver. Entonces ahí justamente como tenemos esas relaciones en lenguaje, pues de repente nos lleva a actuar de ciertas maneras, ¿no? Entonces, aquí va a haber una relación de compromiso a un nivel de excelencia. La excelencia se toma como una autoridad en el cual yo me siento súper responsable de él y tengo que hacer lo que él dice y tengo que alcanzarla sí o sí. No hay otro camino. No existe otro camino. El problema es que esto genera mucha angustia y es bien difícil de aplacarlo. Porque siempre quiere más, nunca es suficiente, siempre quiere más, 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 dame comer más, dame de comer más, no, no. Entonces es pesado, es cansado, es intolerable, perdón, se vuelve bien desagradable estar aquí y, como dice, puede provocar una intensa vergüenza y culpabilidad. Si no logro lo que quiero, me siento culpable porque lo pude haber hecho mejor o me siento con vergüenza por no haber hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces viene una consecuencia después, a mediano plazo normalmente, o incluso a corto plazo, que es muy castigante. Me siento culpable, me siento mal y me tengo que castigar y ahí puede entrar la autocrítica como un motivador para hacer las cosas distintas. Ahora, em, desde el análisis funcional, a veces en los casos podemos tener un motor dual. ¿A qué me refiero con esto? Podemos tener dos maneras por las cuales se pueden mantener conductas de perfeccionismo a manera disfuncional. Uno puede ser por reforzador positivo, la trampa del éxito, ¿no? El perfeccionismo es una conducta altamente reforzada socialmente. O sea, las personas que son perfeccionistas reciben reforzadores positivos a veces bien seguido. Y tiene que ver con la socialización, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo saco buenas notas, si yo soy muy ordenada, si yo soy muy puntual, si yo siempre hago las cosas bien, entonces a nivel social puedo obtener ciertos reforzadores positivos como, ah, lo estás haciendo muy bien, pasa al frente a que todos te aplaudan y te digan muy bien, eres una excelente alumna, o tener ascensos, tener cierto estatus y todo eso, híjole, ese yo siento que es de los motores también bien fuertes de los perfeccionistas, porque me lo dicen de que, Fer, es que me pasaron enfrente de todos y me aplaudieron por ser una persona tan comprometida con mi trabajo. Y yo, o sea, sí, qué padre, ¿no? Pero eso también alimenta. Y eso es algo de lo que muchas veces no vamos a poder eliminar, porque esos son contextos sociales, ¿no? Y va a seguir pasando, porque se reconocen este tipo de conductas. Eso no lo vamos a poder eliminar. Entonces hay que saber también cómo trabajarlo. De esto se siente padre y se siente muy chido, sí, pero ¿cuál es el costo para obtener eso? O sea, aquí tenemos que hablar de costo, costo-beneficio, ¿no? O sea, sí, el beneficio es padrísimo, que te halagan, que te ascienden, ajá, pero ¿cuál está siendo el costo? Tu salud, tus amigos, tu familia, tu vida. Ok, si tú me dices que vale la pena sacrificar tu vida para obtener un halago, pues adelante. Y ya se quedan pensando, ¿no? Como, oh, no, pues no, Fer, ¿no? Y les digo, ¿y de qué te sirve ser el mejor en tu trabajo, estar mal físicamente? Le dije, porque a veces les digo, porque a cómo vas a terminar en el hospital. Y mira, ¿qué va a pasar? Ni trabajo, ni dinero y vas a estar peor. ¿Quieres caer ahí? Adelante.
No, ay, a veces soy muy dura con algunos consultantes. A veces se tiene que ser, dependiendo de lo que estemos trabajando, ¿no? Pero bueno, esta parte, pues, es importante de tomar en consideración. Ahora, vamos a tener la otra contraparte, que va a ser los reforzadores negativos, que aquí va a ser el corazón de la evitación. Justamente el perfeccionismo funciona como una estrategia de evitación experiencial. Acuérdense que la evitación experiencial es básicamente cuando una persona trata con todo lo que tiene en su poder de evitar todas esas experiencias internas. ¿Por qué? Porque les son desagradables, no les gustan y se siente feo, ¿no? Entonces, como dice aquí, revisar un correo 10 veces no es por amor a la ortografía, es para reducir la ansiedad de ser juzgado o la sensación de ser insuficiente. Aquí las conductas normalmente nos funcionan, nos ayudan a disminuir esta sensación de ansiedad, de miedo o estos pensamientos de insuficiencia, ¿no? De, no, es que no, por ejemplo, en psicólogos, se los voy a decir cómo saben psicólogos, porque parecieran que es como una acción dirigida a valores, pero yo me he dado cuenta que es una acción mantenida por reforzamiento negativo. Necesito seguir estudiando. Y entonces estudian mucho, se meten a 1.000 millones de cursos, van a 1.000 millones de talleres, van a estas pláticas, pero no en función de por qué esto me hace sentido como psicólogo. Lo hacen en función de porque siento que no sé, o porque siento que no soy buen psicólogo, o porque siento que me hace falta, o porque siento que no soy suficiente. Y yo, ya los caché. Eso les digo muchas veces a mis alumnos de que ya te caché. Estás aquí por eso, no estás aquí por otra cosa. Y a ver, no es que sea malo, ojo, o sea, no estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente que es importante que notemos esto, ¿no? Que estamos normalmente tratando de huir de estas cosas más que realmente siendo conscientes de lo que estamos consumiendo, de lo que estoy leyendo, de los cursos que estoy comprando, de los lugares a donde estoy entrando. Estoy entrando porque me hace sentido y esto le trae significado a mi vida o porque estoy huyendo de ello, ¿no? Y como dice aquí, el costo es la pérdida de vitalidad, ¿no? Estás tan ocupado tratando de no fallar que dejas de vivir, dejas de lado lo que realmente vale la pena, ¿no? Y que al final de tus días, como lo decimos, volteas a ver y dices, si valió la pena la vida, sí. Realmente me siento satisfecho de la forma en la que estoy viviendo o de invertir mucho tiempo tratando de alejarme de esto que ahora veo que lo pude haber invertido en otra cosa. Y es justamente eso, ¿no? O sea, el no arrepentirnos de haber vivido una vida que realmente valga la pena ser vivida, ¿no? Como dice ACT. Ahora, dentro de esto, pues vamos a encontrar la cárcel de las palabras, como las reglas verbales, todo esto de lo que habla la RFT, ¿no? Las reglas verbales básicamente son instrucciones que la mente nos da. En el perfeccionismo, estas reglas suelen ser muy rígidas y de tipo pliance, ¿no? Eh, las reglas tipo Pliance es básicamente cumplir con estas instrucciones que nos dan para no quedar bien con los demás, para no ser castigado, para que no me pase nada malo, básicamente, ¿no? Está mantenido justamente muchas veces por esta evitación, con este hecho de que tengo que cumplir o con el hecho de evitar un castigo. Por lo tanto, de repente tenemos mucho ese tipo de reglas que llegan a ser muy rígidas y entonces les digo, yo siempre les digo, es que la vida tienes que entenderla que se está moviendo, ¿no? O sea, constantemente se mueve y esta regla que tienes es una línea. No compata con la vida, porque la vida te pide que a veces estés arriba, abajo, en medio, te muevas, brinques, saltes, y esta es una línea que siempre está en el mismo lugar, en la misma posición y nunca se mueve. Pues claro que no te van a hacer match. No lo vas a poder empatar con la vida porque una es rígida y está en una línea y la otra se mueve como se le dé la gana. Necesitas permitir que esto se empiece a flexibilizar, porque si no vas a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, estas reglas, por ejemplo, si me equivoco, soy un fraude, generan una fusión cognitiva. El individuo deja de responder a la realidad y empieza a responder solo a la regla. O sea, yo no respondo a si entrego esto tarde, pues a ver qué pasa. A lo mejor la maestra, no sé, después me dice, no te preocupes. Pero eso ya me lo dice la experiencia, sino que yo respondo a, no, ya voy tarde, entonces no voy a sacar buenas calificaciones, y entonces me va a pasar esto, y entonces yo empiezo a reaccionar, tengo que apurarme, tengo que hacer, y bla, 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 bla. No estoy respondiendo a consecuencias que están pasando ya aquí ahora, sino que empiezo a responder a consecuencias que mi mente dicen que podría pasar o que podrían suceder, ¿vale?
Una característica del perfeccionismo disfuncional es la adhesión incondicional a estas reglas, modelos y expectativas. ¿A qué me refiero a adhesión incondicional? Son uno mismo. El perfeccionista disfuncional y sus reglas y sus ideas y sus pensamientos son uno mismo. No los ve como algo distinto. Y vuelvo una vez más, son como esos lentes. Piensan que son parte de ellos. Punto. No ven otra cosa. No, 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 no. Es así, Fer. Y me lo debaten incluso en consulta. No, sí es así. No tienes razón. Ok. Vamos a ver de qué otra manera podemos ampliar esa visión y flexibilizar esto que me estás diciendo. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar? Tienes que hacer siempre lo correcto. No entregues un trabajo a menos que esté impecable. Cometer un error demuestra lo patético que eres. Nunca valdrás lo suficiente. Actúa únicamente si estás seguro de la decisión que has tomado o que la decisión es la correcta. Uy, esta de aquí es, híjole. Y sí me ha tocado consultantes que traen esa idea bien fuerte. Em, y es muy interesante. Realmente hace poquito me tocó en consulta que estoy atendiendo a unas hermanas y las tres hermanas tienen reglas muy específicas, pero tienen una regla que dice, ¿cómo dice? Ya no me acuerdo más bien cómo va, pero dice como, si, si no estoy como agotada, mal físicamente, casi muerta, entonces no hice bien las cosas. Imagínense qué regla tan fuerte. O sea, ellas han aprendido que para saber que hicieron bien las cosas, tienen que sentirse fatigadas, súper estresadas, mal físicamente, mal emocionalmente. O sea, y yo cuando vi que las tres las tenían, yo dije, no puede ser. O sea, qué impresión, ¿no? Cómo el contexto también va moldeando y nos va enseñando todo esto y modelando también esto. Entonces, estas de repente pues nos encarcelan mucho, ¿no? Porque nos dicen que así es la vida y que así la tienes que vivir básicamente. ¿Qué pasa? La menor desviación de estas reglas y expectativas le demuestran a las personas que son incompetentes, torpes, patéticas o que son ingenuas. Así que trabajas con celo para cumplir una expectativa tras otra. Cuando ellos se desvían de esas reglas y las cosas salen mal, es como si se reforzara esa idea de, ¿ves? Te dije que no sabes hacer bien las cosas. Te dije que si no me haces caso, las cosas van a salir mal. Eso les dice el pensamiento. Y entonces es como, sí, es cierto. Entonces, para evitar volver a tener esta consecuencia, necesito volverte a hacer caso. Y es una trampa. Es una trampa enorme y por eso lo tenemos que trabajar en consulta con ellos primero. Porque si lo dejas así al aire, puede pasar esto. Y si no es bien trabajado, pues sí, nos pueden poner en situaciones un poco complicadas con ellos. Ahora, el perfeccionismo tiene compañeros de ruta. Tiene dos en específico. El primero es la procrastinación, el freno de emergencia. La procrastinación no es pereza, es evitación experiencial pura. ¿Vale? No siempre se trabaja de esta forma, no se casen con que es la única manera o la única función que tiene, pero en el perfeccionismo sí. Es evitación normalmente de hacer actividades por diferentes circunstancias. Por ejemplo, cuando hay una regla verbal que dice que tienes que hacerlo perfecto, eh, o sea, si el cerebro detecta que cualquier intento conlleva un riesgo altísimo de fallar y ante esa amenaza el sistema de defensa opta por congelamiento. Mejor no hagas nada. Quédate aquí, así, sin moverte. Porque si pasa esto, pues algo malo puede pasar, ¿no? Entonces, tiene muchas funciones, bueno, muchas maneras de verse, ¿no? La procrastinación normalmente tiende a evitar encontrarme con, por ejemplo, actividades que tienen un costo muy alto o yo veo que puede ser muy fácil que vaya a fallar o que vaya a ser muy difícil y no lo entienda, y entonces mejor no lo hago, mejor no me acerco a eso. Pero también he visto de repente con otras personas que a veces procrastinar los lleva a obtener reforzadores mucho más gratificantes. Por ejemplo, tengo una consultante que tiene un problema de perfeccionismo, pero ella procrastina, deja todo hasta el final, deja todo hasta el final, porque una vez que ha acabado de hacer sus cosas, ¡ay! Se siente súper bien. Y por eso lo sigue haciendo. ¿No? Y yo, ¿cómo? No, ya cuando encontré que
yo pensé que evitaba hacer ciertas cosas porque le parecían difíciles o otra cosa y no. Era justamente porque al final, como siente tanto estrés, siente que incluso me funciona mejor y la sensación de haber acabado es tan gratificante que por eso lo sigue haciendo. Ahí hay una operación de establecimiento que es de privación, de relajación, de tranquilidad, y que cuando ya llega, se siente padrísimo, ¿no? Pero bueno, eso también puede pasar en la procrastinación. Entonces, posponer la tarea nos da un reforzador negativo, en este caso, alivio inmediato de la ansiedad, pero nos aleja de lo que es importante de nuestros valores a largo plazo. El perfeccionista entonces no deja las cosas para mañana porque sea flojo, las deja para mañana porque hoy no se siente lo suficientemente perfecto para empezarlas. Es como no querer ir al gimnasio hasta que ya tengas cuadritos en el abdomen. Y me ha tocado a gente que dice, no, Fer, yo no quiero ir al gimnasio porque no voy a saber cómo hacer las cosas. Entonces, primero tengo que saber cómo hacer las cosas y ya después voy al gimnasio. Ahí está. Y eso es una problemática. ¿Por qué? Porque me aleja de ir al gimnasio, de lo que es importante para mí. ¿Vale? Ok. Por otra parte, tenemos la autocrítica como el látigo motivacional. La autocrítica es una serie de reglas verbales muy punitivas, pero muy punitivas, o simplemente de verbalizaciones muy punitivas. Creemos que si somos duros con nosotros mismos, rendiremos mejor. En realidad, esto puede aumentar nuestros niveles de cortisol y de ansiedad, lo que nubla la flexibilidad cognitiva y nos hace cometer muchos más errores. Es como una profecía autocumplida, ¿no? Em, Normalmente he visto que algunas personas utilizan justamente la autocrítica para motivarse. Si me pego y me pego y me pego y me pego, para dejar de hacer eso y acercarme a lo que sí tengo que hacer. Pero es contraproducente porque la autocrítica, más que ayudarte a salir del hoyo, te hunde más. Es como si te estuvieras pegando constantemente con un látigo justamente para poder seguir caminando. No, pues en algún momento te va a doler el que te estés pegue y pegue y pegue y te vas a quedar ahí de que ya, pero como es la única forma que tienes de moverte, entonces te vas a tratar de seguir pegando, pero lo que no sabes es que al seguirte pegando te vas a seguir lastimando y menos te vas a querer mover. Y entonces ahora sí lo que tienes miedo que pase, de que puedas fallar, va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Si fallas, te vas a volver a latigar. Entonces es un ciclo de nunca acabar. Tenemos que romper con ese ciclo. ¿No? Esta fusión con etiquetas globales de cometí un error, ahora se convierten en soy un error. No soy suficiente. O sea, no hice suficiente, tal vez. No tuve las conductas suficientes para lograr lo que quería. No, es yo persona no soy suficiente. Yo persona soy un error. Yo persona soy un inútil. Entonces empezamos a caminar como si nosotros fuéramos esa etiqueta y no pensamos que tal vez las conductas que tuvimos no fueran las funcionales o no pensamos que hubieron circunstancias contextuales, ambientales de las cuales no tenemos control que hicieron que tuviéramos ese resultado. Eso no lo pensamos. Inmediatamente es yo hice algo mal. Y ahí es donde entra justamente la autocrítica. ¿Vale? Como dice, es como intentar que un caballo corra más rápido, dándole latigazos. Cuando ya está exhausto, dándole latigazos cuando ya está exhausto, ¿no? El caballo no corre por placer, corre por miedo y eventualmente se va a colapsar. O sea, aquí, si el caballo ya está cansado, yo le sigo pegando y pegando y pegando y cada vez, y incluso empieza a correr más lento, le pego más fuerte, pues va a intentar seguir corriendo, pero no porque quiera, sino porque me están pegando, ¿no? Pero llega un momento en donde yo ya no puedo, el caballo ya no va a poder porque energéticamente y fisiológicamente se va a cansar, pues se va a colapsar. Y eso les pasa a los perfeccionistas. También se colapsan, ¿vale? Entonces vamos a tener la trinidad del sufrimiento, el perfeccionismo, la procrastinación y la autocrítica. Estos están juntos. El perfeccionismo va a poner el estándar imposible, la procrastinación va a decirte que qué miedo empezar a hacer eso que quieres hacer y la autocrítica te va a castigar por no hacerlo, básicamente, ¿no? Entonces esta bendita trinidad se nos va a poner en situaciones muy desagradables y muy críticas. Y por lo tanto, desde la intervención, vamos a hacer la intervención desde ACT.
¿no? Trabajando. Obviamente hay otras maneras también de trabajar esto, no es la única, no es la exclusiva. Vamos a ir identificando, acuérdense que aquí va a depender desde una perspectiva ideográfica, dependiendo de las consecuencias, las circunstancias, el contexto, qué es lo mejor para el cliente, pero desde ACT se puede trabajar esto. Y nuestro objetivo va a ser pasarlo de una conducta, un patrón de conducta rígido, a un patrón de conducta más flexible. No vamos a curar el perfeccionismo. No me interesa, es más, no se puede curar el perfeccionismo, porque no es una enfermedad. Sino que vamos a desarrollar un yo que pueda contener tanto el deseo de hacerlo bien como la realidad de haber fallado. Vamos a flexibilizar a la persona para realmente acercarse a eso sin alejarse de las conductas que realmente quiere, como que no sé, esta presentación me quede bonita y sea detallista con ella. Por eso no es que vas a dejar de ser perfeccionista, simplemente vas a trabajar en qué momentos hay conductas que te son más funcionales para acercarte a lo que quieres y en qué momentos estas conductas se vuelven disfuncionales y te alejan de lo importante en tu vida. Eso es lo que les vamos a enseñar a los perfeccionistas, porque no es que esté mal. Y como dicen, a largo plazo he conseguido cosas significativas. Las vas a seguir consiguiendo, solamente que ahora de una manera distinta. Y por lo tanto vamos a utilizar el Exaflex, ¿vale? Sabemos que en el Exaflex tenemos 6 procesos distintos: atención al momento presente, aceptación, difusión, yo como contexto, compromiso con la acción y valores. Va a depender, ¿no?, de cada persona, cómo lo vamos trabajando. Desde la aceptación vamos a trabajar la apertura al malestar. Es algo que les cuesta mucho trabajo a los perfeccionistas, a los que viven con esta situación. El malestar, como la ansiedad, la duda, la incertidumbre, el miedo, es una señal de alarma que debe de ser tiene que ser eliminada mediante el sobrecontrol. El sobrecontrol, que son estas conductas que acabamos de decir, ¿no? Estar revisando una y otra vez, el no salir, el estudiar muchas horas, el revisar, bla, 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 bla. Todas estas cosas, estas conductas que van a ser de sobrecontrol, que justamente tienen la función de eliminar la ansiedad, la duda, la incertidumbre o estas reglas que están apareciendo. El problema aquí, obviamente, es la habitación experiencial. Si siento ansiedad porque el trabajo no está perfecto, entonces lo reviso 20 veces para que la ansiedad se vaya. Acuérdense que la apertura y la aceptación no tiene que ver con aguantarse, sino tiene que ver con tolerancia. Es una habilidad de tolerancia. Yo abro espacio para que la ansiedad esté presente, para que esa sensación de imperfección esté ahí sin tener que hacer nada. Y eso es algo que empezamos con el consultante a trabajar. Dentro de consulta podemos empezar a hacer actividades o empezamos a crear, aquí podemos utilizar mucho FAP, empezar a utilizar circunstancias contextuales para que aparezcan estas conductas y las personas aquí con nosotros empiecen a abrirse a la experiencia de que las cosas nos salgan perfectas y que eso está bien, que no pasa nada, que se siente feo, sí, pero ¿qué pasa? Se va y continúas haciendo la vida que quieres, ¿no? Eh, como dice, ¿no? Como esta metáfora de llevar el cuadro feo. Imagina que tu vida es una galería de arte. El perfeccionista solo quiere colgar sus obras maestras, aquellas que le salieron bien. La aceptación es permitir que existan estas obras que no han salido bien, que no me han gustado al 100%, y dejarlas ahí en esta sala de arte, permitir que las personas lo vean y permitirme a mí verlo. Esos cuadros no me definen, solamente son parte de mi propia experiencia y todos ellos yo puedo convivir con ellos. A veces salen las cosas bien y a veces no. Y eso también está bien. Entonces, esa aceptación al malestar que lo vamos haciendo a través de diferentes actividades para que la persona se exponga a todas estas experiencias internas, normalmente emocionales, de sensación, de pensamiento, que constantemente está tratando de huir. Por otra parte, tenemos que trabajar la difusión cognitiva. Normalmente, las personas perfeccionistas, ya lo dijimos, tienden a tener reglas muy rígidas. Empezar a ver esas reglas como pensamientos, historia de vida o aprendizajes que me han enseñado y que pueden estar ahí y aún así yo puedo elegir lo que es importante, ¿no? Vamos a enseñarles a defusionar, o sea, a empezar que las personas empiecen a observar sus pensamientos como lo que son, eventos mentales. Punto.
eventos que aparecen en un contexto específico, que están aquí porque algo está sucediendo en el contexto, que por eso están apareciendo. Mi mente está hablando porque también me está tratando de proteger, porque me está tratando de alertar y eso tiene todo el sentido. No por eso significa que tengo que quedarme aquí, no por eso significa que tengo que hacer lo que dice, simplemente está aquí avisándome de cosas, punto, punto final, ¿no? Entonces, estas palabras, que son estos estímulos verbales, a veces tienen unas funciones muy poderosas en el cliente y eso va a tener un efecto sobre nuestra conducta, ¿no? Por ejemplo, cuando un cliente piensa, este trabajo es mediocre, el pensamiento no solo describe algo, sino que transforma la función del momento presente a una amenaza. Mi trabajo es mediocre. Entonces yo empiezo a reaccionar, como les dije, como si me viniera persiguiendo un león desde hace 5 cuadras. No está pasando nada. Solamente está apareciendo un pensamiento que dice que mi trabajo es mediocre. Y eso está provocando una serie de sensaciones en mí. Y ahí es empezar a observar, no para eliminar el malestar. No para eliminar el malestar. Ojo, aquí no vamos a hablar de eliminar el malestar, vamos a aprender a convivir con ello y moverme a pesar de sentir malestar. ¿Ok? Entonces, empezamos a debilitar esta literalidad del lenguaje, empezamos a verlo como lo que es, punto final, y ya no empezamos a responder a nuestros pensamientos como realidades absolutas, sino que empezamos a responder a los contextos, a lo que está pasando, a lo que realmente está sucediendo aquí. Por eso todos estos procesos se van combinando entre sí, ¿no? Porque de fusión es solamente alcanzar a observar esto y empezar a darnos cuenta que solamente son palabras, historia de aprendizaje, cosas que me han dicho, chalala, chalala. Que digo, o sea, suena padrísimo. Yo siempre les digo a mis consultantes, suena romántico, bonito, pero a ver, hazlo. Porque ahí es donde va a entrar el reto. Se vuelve un poquito más complicado, ¿no? Entonces vamos a debilitar estas funciones o las vamos a transformar dependiendo de las cosas que vayamos haciendo en consulta. Vamos a flexibilizar estas reglas o incluso vamos a agregar nuevas reglas dependiendo de los valores que tenemos, ¿no? Vamos a pasar del pliance al tracking, justamente que es lo que les acabo de decir. En vez de estar reaccionando desde lo que debo de hacer o desde lo que tengo que hacer o desde mi historia de aprendizaje, empiezo a reaccionar desde el contexto, ¿no? Pasamos desde estas reglas que son pliance a estas reglas que son tracking. Tracking es justamente eso, poder estar en contacto, ¿verdad? Con las consecuencias actuales, con las contingencias que hay en este momento. Entonces, básicamente la difusión va a ser una herramienta que nos va a ayudar a romper el seguimiento ciego de la regla, por algo más rígido a algo más flexible. Por ejemplo, ahí como dice, debo de ser perfecto, algo más flexible. Si intento mejorar este párrafo, me acerco a mi valor de ser comunicador claro o solo para callar a mi crítico. Ya dependerá de cada persona, ¿no? El contacto con el momento presente, el salir de la rumiación, ¿no? Esta rumia que puede venir por, y si lo hice bien, y si lo dije mal, y si me pasa algo, ¿no? Se va a ir al pasado, futuro, presente, ¿no? Puede cambiar. Entonces, el perfeccionismo disfuncional se caracteriza por un sesgo atencional hacia la amenaza, ¿no? O sea, mi atención siempre está hacia las amenazas y hacia las cosas que pueden pasar y por lo tanto va a perder el contacto con las contingencias directas, lo que realmente está sucediendo. Su conducta está siendo casi controlada, casi exclusivamente controlada por eventos verbales, pensamientos en este caso, ¿no? Yo hago lo que pienso, punto. Cuando estamos aquí en el presente, se puede entrenar el yo como proceso, que es la descripción fluida y no evaluativa de los eventos privados y públicos. En este caso, solamente vamos a describir lo que está pasando, ¿no? De verdad es una diferencia bien grande cuando evalúan a cuando describen, ¿no? Yo aquí en consulta siempre trato de que me describan, no que me evalúen de, es que esto que siento se siente feo. No, no. Descríbeme qué está pasando. ¿Sientes que se te acelera el corazón? ¿Sientes que te tiemblan las manos? ¿Sientes pesado? ¿Sientes ligero? ¿Qué siente? ¿Qué está pasando aquí? Porque eso es estar en contacto con contingencias actuales, ¿no? Vamos a pasar a notar. No, el flujo del notar está interrumpido por el evaluar, justamente. El objetivo es que el cliente pase de un estado de evaluación constante a una descripción sensorial. Punto. Porque cuando empieza a evaluar, se fusiona. Y entonces eso no nos ayuda. Tenemos que ayudarle a que describa lo que está pasando.
Por otro lado, en el yo como contexto, el escenario donde ocurre el drama. El perfeccionismo tiene como yo como contenido un hiperatrofiado, ¿no? Soy mis notas, soy mis errores, soy mi eficacia. Eso es lo que estábamos diciendo hace rato, ¿no? Como estamos fusionados con esto, esta parte más evaluativa, desde marco de coordinación de yo es igual a fracaso, la intervención busca fortalecer el yo observador, el lugar de donde noto los pensamientos. Yo soy el lugar donde aparecen esto. No soy eso, soy el lugar donde aparece esa situación. Y eso lo podemos trabajar justamente con muchas metáforas, con muchos ejercicios, como por ejemplo la metáfora del ajedrez. Es padrísima trabajarla para que entiendan, ¿no? Hace poquito me decía así también una persona de, soy el tablero. Y yo, exacto. Dice, soy el tablero, ok, mis piezas se están moviendo, pero eso no significa que yo soy ellas. Exacto. Y eso le da más libertad de escoger desde otro lugar en vez de estar atenidos como a esto, ¿no? Los valores, vamos a pasar de la regla al sentido. Vamos a buscar que en el proceso este le dé combustible al cambio. Normalmente estas personas creen que sus valores es ser el mejor, hacerlo mejor, ser exitoso, pero muchas veces estos valores son más por complacer o son más porque les han dicho que tienen que ser así que porque realmente me haga sentido, ¿no? Y nosotros tenemos que evaluar eso con ellos de, ok, a ver, ¿esto genuinamente te conecta a la vida o solamente lo estás haciendo porque tiene que ser así, ¿no? Tenemos que empezar a que ellos encuentren el sentido de la vida para que eso sea lo que empiecen a seguir, ¿no? Vuelvo, los valores son funciones de estímulo que dan sentido a la conducta a largo plazo. Los valores son reglas de conducta, son verbalizaciones de cómo quiero vivir la vida. Punto final, esos son los valores, ¿vale? Y por lo tanto, vamos a pasar a que los valores sean de tracking. ¿Por qué? Sigo la dirección, por ejemplo, de ser un profesional curioso, porque contactar con el conocimiento me genera vitalidad. En este caso, estas reglas tienen consecuencias naturales. ¿Qué son consecuencias naturales? Que las puedo experimentar en el día a día, ¿vale? No son cosas que están apareciendo, que podrían aparecer o que quién sabe si pasen. Son cosas que puedo ir notando, observando y viviendo. Y por eso me hacen sentido y por eso las sigo haciendo. Por eso se pueden mantener en el tiempo, ¿vale? Como dice, el valor es un verbo, un proceso. La meta es un sustantivo, un resultado. El perfeccionismo se obsesiona tanto con el sustantivo, o sea, con el resultado, y se olvida del verbo, el proceso de hacer, de lo que es importante para mí. ¿Vale? Entonces, hacia allá los tenemos que dirigir un poquito. Y por último, la acción comprometida, de la imperfección en movimiento. Ya que tenemos todo esto, digo, se pueden bajando de muchas formas, ahora sí vamos a empezar a construir repertorios conductuales amplios y flexibles. En lugar de la rigidez que dice, si no sale bien, no lo hago, buscamos la persistencia, eso es importante, en la dirección del valor, incluso aunque existan barreras. ¿Vale? En este caso es permitir ayudar a los consultantes a ser constantes con lo que son importantes para ellos y que vamos a irlo planificando poco a poco. Aquí es importante iniciar con acciones pequeñas para ir llegando a acciones más grandes para que eso funcione, ¿vale? Porque si luego quieren abarcar mucho y no lo logran, se va a frustrar, va a entrar la autocrítica y bueno, pues nos vamos a ir de boca, básicamente, ¿no? Entonces, normalmente esto requiere de exposiciones conductuales, el empezar poco a poco a exponer al consultante a hacer cosas, incluso dentro de consulta. Por ejemplo, tengo una consultante que ahorita estoy trabajando que no escriba. ¿Por qué? Porque que no escriba en consulta las cosas que yo le voy diciendo, porque eso tiene que ver con su perfeccionismo. No se le quiere ir nada porque no quiere olvidar nada, porque tiene que salir todo bien, tiene que entenderlo todo, ¿vale? También se mantiene bajo reforzamiento negativo. Entonces, esta exposición conductual es, aunque tenga el impulso de querer escribir porque no se me vaya nada, porque tengo que hacerlo todo bien fuera de consulta, me voy a quedar aquí notando sin apuntar, ¿no? Estas exposiciones conductuales son muy importantes para justamente ayudarlos a flexibilizarlos y empezar a comprobar que no pasa nada si no hacen estas cosas. Lo hacemos primero en consulta y después los llevamos afuera. Entonces, como dice, la acción comprometida es la flexibilidad en acción, es la capacidad de cambiar o mantener la conducta al servicio de mis valores. Esto lo hago porque es importante para mí. Y los vamos llevando de poco a poquito dependiendo, pues, lo que necesiten. Entonces, el Exaflex para el perfeccionismo se resume así. Deja de intentar ser una estatua de mármol perfecta e impecable.
Las estatuas son hermosas, pero están frías, quietas y a veces las palomas les hacen cosas encima. Mejor sé un humano de carne y hueso, tibio, que se mueve, que se equivoca y que a diferencia de la estatua puede elegir a dónde caminar. Eso es lo que les enseñamos a las personas con estas problemáticas. Y por lo último, el cambio no se espera, se provoca. Me encanta esa frase y por eso la dejé. Vamos a ayudar al consultante no a esperar a ver cuándo se le pasa, sino a empezar a hacer cosas para redirigirnos a lo que queremos. Y pues bueno, eso es todo de mi parte. Perdonen, me pasé. Me pasé de tiempo, yo lo dije 1 hora y ya. Pero bueno, espero que, digo, les funcione un poco de esto, aprendan. Buenas tardes. Gracias por compartir tu conocimiento, Fernanda. Sí, ahí, Gracias. no la veo. Ya. Bueno, quería más que hacer una pregunta, bueno, una pregunta y un aporte pues de experiencia. Un estudiante hace poco me comentaba un caso muy parecido al que tú contabas. Y es que, bueno, esto es aprendido, ¿no? Que los padres cuando hacía sus trabajos escolares le arrancaban las hojas y le volvían a hacer repetir. Pero lo que me impactó más es que a un familiar, a un pequeño que estaba bajo su cuidado y le tenía que ayudar a hacer las tareas, también hacía este tipo de prácticas con este pequeño. Y es que él tiene que aprender a hacer las cosas bien. Y esta persona, lo que tú dices, pues la falta de sueño, el estrés, hacía los trabajos y muchas veces no los entregaba, o quienes se los entregaba no era ella precisamente, sino los compañeros, se lo hacían llegar al docente. No sé si de pronto dentro de todo este espacio es bueno trabajar con la familia, porque de pronto esto se aprende mucho de los padres. Si dentro de todo este proceso terapéutico es saludable trabajar con la mamá o con el papá, con el padre de estos adolescentes que tienden a ser perfeccionistas. Sería lo mejor. O sea, si se puede, creo que es lo mejor, porque los papás van a reforzar esas conductas. ¿No? Entonces, es importante que los papás lo sepan, pero también entiendo que es difícil, porque no todos los papás están de acuerdo y no todos los papás a veces se quieren involucrar o no lo ven mal, ¿no? Eso también es otra situación. Entonces, si se puede involucrar y los papás están de acuerdo, va a ser la mejor intervención. Pero si no se puede, entonces ahí hay que trabajar directamente con los niños o con la persona que sea, como para darles algunas herramientas o estrategias haciendo entender, ¿no? Pues, bueno, a los niños a veces no les vamos a hacer entender que los papás tienen esos aprendizajes, pero a los adultos sí. Buscar estrategias, ¿no? Para que ellos se vayan flexibilizando, empezar como a discriminar qué tipo de conductas sí me funcionan, qué tipo no, cómo eso de repente me aleja, ¿no? O me hace sentir mucho peor. Entonces, si se puede, sí, excelente, pero si no se puede, ya hay esa intervención individual y a veces se vuelve un poco complicado porque a veces no hay tanto cambio por lo mismo de que tenemos un contexto que constantemente refuerza lo mismo, ¿no? Y ahí también pues es mucha compasión a nosotros como terapeutas, ¿no? De decir, no somos superhéroes, a veces los contextos no nos lo permiten, pero hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Pero eso es lo que yo te diría, Julián. Ujú. Ok, mil gracias. Oh, gracias a ti, Julián. A modo em, resumen, se podría entender esto de el perfeccionismo, de lo que usted llama disfuncional. Se puede entender que la causa de esto sería una historia de aprendizaje de control aversivo. Sí, ajá. O sea, constantemente estoy tratando, y ajá, dime. Y, y entonces sería como poder tratar de pasar de control aversivo a un control apetitivo. Un poco más apetitivo. Hay algunas conductas que probablemente a veces se puedan mantener por reforzamiento negativo, por control aversivo, pero se pueden modificar, se pueden flexibilizar. Yo puedo empezar a identificar cuándo utilizar esa conducta y cuándo no. Eso es lo que la hace flexible. Que acuérdense que la rigidez tiene que ver con siempre lo hago. Eso es rígido. Cuando se vuelven flexibles es cuando yo empiezo a notar el contexto
y a decir, ah, no pasa nada, hoy lo puedo hacer, está bien. Ah, mañana no, porque no lo necesito. Eso es la flexibilidad. Aunque se puedan mantener por este reforzamiento negativo, vamos a decirlo así, eh, la conducta se vuelve flexible porque yo ya logro identificar cuándo la necesito y cuándo no. Eso es lo que le enseñamos también al consultante. ¿Vale? Muchas gracias. Ha sido una muy bella ponencia. Muchas gracias, Elio. Muchas gracias. Quería consultar de un niño que desde pequeño siempre ha sido ah, perfeccionista, se podría decir, en hacer sus tareas, sin que sus padres ahí vean eh, que avance con el trabajo, que le deja. Por ejemplo, conozco un caso donde la niña venía del colegio, apenas llegaba a la casa, sacaba sus cuadernos y comenzaba a avanzar con las tareas. La mamá le decía, hija, después lo hacemos, después de que te cambies, después de que te laves, después de comer, en la tardecita, después que descanses, hacemos tus tareas. Pero la niña como que tenía esta conducta y ahora su mamá me comenta que también en la universidad es así y viene y hace sus trabajos, pero si no le sale bien, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer y tiene dificultades a la hora de formar equipos porque con sus compañeros ella como que no les dice, pero se molesta y lo comparte, dice con su familia, que sus compañeros no hacen el trabajo como debería hacerse Ujú. y no genera amistades en la universidad por este mismo tema de que no, no sale el trabajo como desearía hacerlo, ¿no? ¿Me podrías Ujú. comentar sobre eso? Bueno, pues es que es lo mismo. Muy probablemente también, o sea, esta misma rigidez de que tengo que hacer las cosas bien. De hecho, a veces las personas que tienden a ser perfeccionistas muy disfuncionales también exigen al otro en relación. Quieren que sean igual que ellos. Y si no cumplen eso, se alejan, porque es como no estamos como al mismo nivel, ¿no? Y yo necesito juntarme con personas que se puedan relacionar conmigo desde la misma forma. Y entonces aquí que ya vemos que le está generando problemáticas a la hija, ¿no? Si le está generando problemáticas a la hija, pues tenemos que ver que en función de qué está. No, si está en función igualmente de que porque sé que esto me va a acercar a lo que quiero, que probablemente sí, pero no al mismo tiempo porque está siendo muy rígido. En caso de que sí diga, ok, Fer, es que fíjate, yo quiero salir con la mejor promedio de generación porque después de aquí quiero tomar una maestría y quiero hacer esto y eso es importante. Ok, eso es relevante para la persona, pero la forma en la que lo está siendo muy rígida. Entonces necesito empezar a flexibilizar conductas, de que no siempre tiene que ser de esa manera. Otra vez, volvemos a lo mismo, ¿no? Primero ahí lo que tienes que hacer es el análisis funcional, básicamente de esta persona, para entender las conductas morfológicamente que están apareciendo, la función que tienen en la vida de la persona y de ahí empezar a intervenir, ¿no? Las reglas verbales que tiene, empezarlas a flexibilizar, porque es casi lo mismo de lo que, si te das cuenta, empata mucho en lo que acabamos de decir. Y de ahí ya empezar con la intervención para que ella busque nuevas alternativas, nuevas formas de abordar esta situación que no la desgasten tanto, que no la pongan en una situación muy vulnerable, donde tal vez ahorita no lo ve, pero hay que llevarla a circunstancias a largo plazo. ¿Qué va a pasar si tú continúas así? Pues te vas a quedar sin amigos, vas a estar súper agotada, vas a tener problemas fisiológicos. ¿Y cómo vas a poder hacer tu maestría? Vamos a ponerlo así. Sí, estás en todas estas situaciones, ¿no? Entonces ellas también tienen que empezar a ver como a largo plazo cómo eso está impactando en su vida, el costo que tiene. Esas son como las cosas que se podrían como hacer, pero vuelvo, encaja como con todo esto. Pero no sé si te funciona esto, Catherine. Catherine, Hola. Sí, hola. Fernanda, sí, sí, eso justamente porque ya como que ha cortado con muchos amigos y solamente va a la universidad a escuchar clases, regresa y también está presentando problemas de que se le ve ansiosa cuando va a hacer las tareas. Dice la mamá que tiene heridas de que se rasca y se rasca porque como que le da ansiedad y está generando esos problemas ya físicos, ¿no? Ya se le está notando eso.
Es lo mismo. Esas cuestiones de esto, de rascarse, es pura evitación experiencial también. Probablemente sea la conducta sea de regulación. Está utilizando la conducta para autorregularse. Entonces también se tiene que abordar ahí, ver qué es lo que está sucediendo a nivel emocional. Eso es lo que yo te diría, ¿vale? Muy bien, ya por el tiempo nos vamos a quedar aquí, estimada Magíster Fernanda. Ha sido un gusto tenerla en esta ponencia y pues agradecerle por tan significativa información que nos ha compartido. Bien, vamos a ya dar por finalizado esta ponencia para continuar con la siguiente. Agradecerle una vez más. Esperamos más espacios pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, que sigan disfrutando sus jornadas. Que estén bien a todos. Hasta luego. Bye.